La amenaza invisible. La galaxia siempre había sido un lugar maravilloso. Una vasta colección de especies y planetas, cada uno único a su manera. Algunas especies eran pacíficas, otras agresivas, pero una especie, los habitantes de los mundos de la muerte, siempre habían sido un enigma. Durante siglos, fueron conocidos por su amabilidad y compasión, una rareza en una galaxia llena de conflictos constantes. Eran pacíficos y muchas otras especies los veían como débiles, fáciles de pasar por alto. Pero lo que no se dieron cuenta fue que debajo de la tranquila superficie de la cultura de los habitantes de los mundos de la muerte, algo oscuro y peligroso se agitaba. Los habitantes de los mundos de la muerte vivían en un planeta llamado Terra, un mundo lleno de extrañas criaturas y entornos hostiles. Era un planeta que había convertido a sus habitantes en supervivientes a lo largo de los años. Los habitantes de los mundos de la muerte habían aprendido a adaptarse, a evolucionar y a prosperar en su implacable mundo, pero su mayor fortaleza no era su poder físico, sino su capacidad de resistir, sanar y perdonar. Habían construido una sociedad en torno a estos valores. Al hacerlo, se habían ganado enemigos tanto en la galaxia como en su propio mundo durante siglos. Los habitantes de los mundos de la muerte habían guardado silencio, contentos de vivir sus vidas en paz. No buscaban poder ni control, y no interferían con las otras especies de la galaxia. De hecho, a menudo se los consideraba inofensivos. Muchas de las galaxias de otras especies los descartaban como irrelevantes, asumiendo que sus formas pacíficas los debilitaban. Pensaban que los habitantes de los mundos de la muerte nunca se defenderían, nunca se levantarían en defensa de su propia especie, y en su mayor parte tenían razón. Los habitantes de los mundos de la muerte no eran una especie de conquistadores, pero algo estaba cambiando en Terra. Había ocurrido una gran tragedia. Fue un evento tan doloroso que ni siquiera los habitantes de los mundos de la muerte pudieron curarse. Uno de los suyos los había traicionado y las consecuencias fueron catastróficas. No fue una traición en el sentido tradicional, sino algo más profundo, una violación de la confianza que cortó hasta la médula de su ser. La traición vino de un aliado a que habían considerado un amigo, alguien con quien habían compartido su paz y su fuerza. Este acto de traición envió ondas de choque a través de la sociedad de los mundos de la muerte. Ya no eran los seres tranquilos y perdonadores que una vez fueron. La traición había despertado algo dentro de ellos, algo antiguo, algo feroz. Mientras el resto de la galaxia continuaba inconsciente de una tormenta creciente hizo que los habitantes de los mundos de la muerte comenzaran a cambiar. Sus líderes, una vez reverenciados por su sabiduría y compasión, comenzaron a distanciarse. Comenzaron a entrenar a sus guerreros en nuevas formas, enfocándose en tácticas de combate que habían olvidado hacía mucho tiempo. Comenzaron a desarrollar nuevas tecnologías de armas que eran más peligrosas que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás, pero aún guardaban silencio. No querían ser vistos como una amenaza, todavía no. Mientras tanto, las otras especies de la galaxia continuaban subestimándolos. Se reían de la idea de que los habitantes de los mundos de la muerte fueran capaces de contraatacar. Los veían como demasiado gentiles, demasiado amables para ser algo más que una especie pacífica. No podrían haber estado más equivocados. Los habitantes de los mundos de la muerte no eran solo sobrevivientes de un mundo duro, eran guerreros que habían aprendido el arte de la guerra a través de siglos de dificultades. Sabían lo que se necesitaba para soportar, para resurgir después de cada pérdida y para luchar cuando llegara el momento, pero lo que la galaxia no se dio cuenta fue que los habitantes de los mundos de la muerte habían sido llevados a su límite. La traición había marcado el punto de no retorno. La naturaleza pacífica de los habitantes de los mundos de la muerte ya no era suficiente para mantener su ira bajo control. Habían llegado a un punto en el que el silencio ya no era una opción. La galaxia estaba a punto de aprender una dura lección cuando el mundo de la muerte decidió dejar de ser amable. Nada podía interponerse en su camino a través de la galaxia. Los susurros comenzaron a difundir rumores sobre los de los mundos de la muerte. El creciente poder comenzó a surgir. Las otras especies comenzaron a notar movimientos extraños dentro de sus filas. Los mundos de la muerte se estaban volviendo más activos, más organizados. Algunos comenzaron a prepararse sintiendo que algo estaba a punto de suceder, pero la mayoría lo descartó como paranoia. No tenían idea de lo que los mundos de la muerte eran realmente capaces de hacer. Por primera vez en la historia, los mundos de la muerte se habían visto obligados a deshacerse de su reputación como una especie pacífica. Ya no eran solo supervivientes, se estaban convirtiendo en algo mucho más peligroso y la galaxia estaba a punto de sentir las consecuencias de su error.
Los silenciosos guerreros de Terra habían despertado y no se detendrían ante nada para asegurarse de que nunca más serían subestimados en los confines de la galaxia. Las señales eran claras. Los habitantes de los mundos de la muerte venían y cuando lo hicieran, no mostrarían piedad. Las especies pacíficas y gentiles que una vez fueron objeto de burla estaban a punto de convertirse en la fuerza más temida del universo y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La amenaza invisible había despertado y no había vuelta atrás. La galaxia, vasta y llena de innumerables especies, siempre había seguido su propio ritmo. Algunas especies prosperaban en paz, mientras que otras se deleitaban en el conflicto, pero los habitantes de los mundos de Terra, que durante mucho tiempo habían sido vistos como poco más que una anomalía pacífica, estaban comenzando a cambiar ese equilibrio. Sus siglos de silencio ahora estaban destrozados y cada rincón de la galaxia sentía los temblores de su despertar. El cambio inesperado había sentido ondas en toda la comunidad intergaláctica y pronto todas las miradas se volvieron hacia Terrara en los grandes consejos de los imperios más poderosos de la galaxia. Los susurros comenzaron a extenderse. Los habitantes de los mundos de la muerte están cambiando. Dijeron que su cultura de paz se había ido. Los rumores de su creciente actividad militar se extendieron como un reguero de pólvora, pero a pesar de las primeras señales, muchos todavía lo subestimaban. Después de todo, estas eran las mismas criaturas que habían mostrado bondad y compasión desde que se tiene memoria. ¿Cómo podrían esos seres transformarse en una amenaza? Pero lo que estos imperios no entendieron fue la transformación silenciosa que estaba ocurriendo en lo profundo del corazón de Ter. Los líderes de los mundos de la muerte habían tomado una decisión que alteraría el destino de la galaxia. Ya no permanecerían pasivos. Ya no verían cómo su bondad se confundía con debilidad. La traición que había envenenado su cultura pacífica había abierto la puerta a una nueva era. Una era de ajuste de cuentas. Uno por uno, los guerreros de los mundos de la muerte comenzaron a entrenar de formas que sus antepasados habían abandonado hacía mucho tiempo. Una vez que una especie fue conocida por sus poderes curativos, ahora enfocaron su atención en combatir. Las ciudades, una vez pacíficas, de Terra se convirtieron en campos de entrenamiento para una nueva generación de guerreros. La Tierra misma, una vez un paraíso sereno, ahora era un campo de batalla para aquellos que se preparaban para algo que nadie había anticipado, mientras que las fuerzas dominantes de la galaxia seguían demasiado orgullosas como para ver lo que estaba por venir. El Consejo Galáctico desestimó las advertencias como exageradas y una reacción exagerada de aquellos que se sentían amenazados por el cambio. Los halcones de guerra de los Draan se burlaron de las nuevas estrategias militares de los habitantes de los mundos de la muerte, viéndolas como intentos feudales de recuperar relevancia. La colmena Boric, siempre atenta al poder, prestó poca atención a la creciente amenaza, demasiado absorta en sus propios asuntos para comprender la tormenta que se formaba en las sombras. Pero había una especie que se tomaba en serio los habitantes de los mundos de la muerte. Las ciudades eran una especie fría y calculadora, conocida por su vasto intelecto y destreza estratégica. Nunca habían temido a nadie en la galaxia hasta ahora. Su líder, Tifus, una figura imponente con fríos ojos violeta, había visto las señales. Había estudiado a los habitantes de los mundos de la muerte durante años, observando su naturaleza pacífica, su capacidad de adaptación y su extraña habilidad para la supervivencia. Pero cuando llegaron los informes de sus preparativos militares, esto entendió que los habitantes de los mundos de la muerte no se estaban preparando simplemente para defenderse, se preparaban para atacar. Reunió a su consejo, una sala llena de las mentes más poderosas de la galaxia, y les expuso la verdad. Los habitantes de los mundos de la muerte se acercan, dijo con una voz fría como el hielo. Los hemos subestimado durante demasiado tiempo. Ya no son la especie débil de la que una vez nos burlamos. Debemos prepararnos para lo que está por venir. Si no lo hacemos, nos pillarán desprevenidos y caeremos. Los miembros del consejo guardaron silencio. Sus mentes revoloteaban con las implicaciones de lo que X había dicho. Nadie habló durante mucho tiempo. Los ciudadanos nunca se habían equivocado en estos asuntos y conocían las consecuencias de ignorar las advertencias de Tirus. En los pasillos del Imperio Galáctico se había tomado una decisión. Las flotas del Imperio se pusieron en alerta máxima. Los oficiales fueron informados sobre la creciente amenaza de los habitantes de los mundos de la muerte, pero muchos aún se negaban a creer que representaban un verdadero peligro. ¿Cómo podía una especie conocida por su naturaleza gentil convertirse de repente en una fuerza destructiva?
Pero aquellos que descartaban a los habitantes de los mundos de la muerte como meras historias pronto aprenderían lo equivocados que estaban cuando el llamado a las armas resonó por sus ciudades y planetas. Cada líder militar comenzó a darse cuenta de que esto no era una simple preparación para la defensa, este era el surgimiento de algo mucho más poderoso. Los habitantes de los mundos de la muerte ya no eran la misma especie que una vez fueron. Estaban forjando un nuevo camino, uno que nadie podía predecir. A través de la galaxia, comandantes militares, generales y estrategas comenzaron a estudiar cada movimiento de los habitantes de los mundos de la muerte, tratando de comprender la profundidad de su recién descubierta determinación. Aún así, no podían deshacerse de la sensación de inquietud. Había algo en el silencio de los habitantes de los mundos de la muerte, sus movimientos deliberados que infundían miedo en sus corazones. La galaxia no se había enfrentado a una fuerza como esta en siglos. Con cada día que pasaba, el poder de los habitantes de los mundos de la muerte crecía. No solo estaban entrenando a sus guerreros, sino que también adaptaban su tecnología. Aprendían a combinar su fuerza orgánica con armamento avanzado. Una especie que una vez se enorgulleció de curar ahora estaba aprendiendo a destruir la misericordia que una vez los había definido. Ahora era vista como una debilidad que ya no podían permitirse. Por primera vez, los imperios más poderosos de la galaxia comenzaron a temer a una especie que durante mucho tiempo habían descartado como inofensiva. Su exceso de confianza sería su perdición y la galaxia pronto aprendería que cuando los habitantes de los mundos de la muerte finalmente decidieran no mostrar piedad, no habría escapatoria. La llamada a las armas había sido respondida y el universo nunca volvería a ser el mismo. La tensión en la galaxia era palpable. Los rumores se arremolinaban por los sistemas estelares, llegando incluso a los rincones más lejanos del universo conocido. Los habitantes de los mundos de la muerte habían permanecido en silencio durante tanto tiempo y ahora su repentino cambio de la paz a la agresión parecía sacudir los cimientos del orden galáctico. La mayoría de las especies lo descartaron al principio como una mera postura, una medida defensiva contra las amenazas percibidas. Pero en el fondo, alguien sabía que esto era más que una simple preparación, era una promesa. Los líderes de los mundos de la muerte, los pocos que habían presenciado la inimaginable transformación, estaban listos para hacer su movimiento. Se habían reunido en secreto en las antiguas cámaras bajo la superficie de Terra para discutir su estrategia. No era de conquista, al menos no al principio, sino de conmoción y asombro para mostrarle a la galaxia que la misericordia ya no era parte de su naturaleza. Atacarían duro y rápido, y la galaxia recordaría el día que eligieron dejar de ser amables. El primer ataque llegó sin previo aviso. Una flota, que una vez fue pacífica y desarmada, apareció de repente en el corazón del espacio del Consejo Galáctico. Era enorme y sus naves brillaban con una energía desconocida. No hubo comunicación, ni advertencias, ni demandas. Las naves de los mundos de la muerte simplemente emergieron. Sus oscuras siluetas cortaron el vacío como un espectro de fatalidad inminente. El Consejo, en su arrogancia, creyó que era otro malentendido. Los mundos de la muerte siempre habían sido pacíficos en el pasado. Quizás estaban probando nuevas tecnologías. Tal vez fue un error de navegación. Pero a medida que las naves se acercaban, la realidad se impuso. Estas naves no estaban allí para negociar, estaban allí para demostrar poder sin ningún preámbulo. La flota de los mundos de la muerte lanzó una serie de ataques devastadores contra los puestos de avanzada más cercanos. Sus armas no se parecían a nada que la galaxia hubiera visto jamás. Rayos láser que atravesaban, escudos como papel y explosiones de energía que desintegraban naves enteras en un abrir y cerrar de ojos. Los habitantes de los mundos de la muerte habían aprovechado la ferocidad natural de su planeta y la habían combinado con tecnología letal avanzada. Los primeros momentos del ataque fueron caóticos. El Consejo Galáctico se apresuró a reunir una respuesta, pero estaba claro que los tomaron por sorpresa cuando las ondas de choque de las explosiones recorrieron las estrellas. El miedo se extendió rápidamente por toda la galaxia. Las naves de los habitantes de los mundos de la muerte eran rápidas y despiadadas. Se movían con una precisión casi quirúrgica. Desactivaban las naves enemigas una por una en el campo de batalla. Los habitantes de los mundos de la muerte no dispararon. Mostraron piedad. Sus naves no lo hicieron. Dudar o vacilar. Cada movimiento era calculado. Cada golpe intencional. Lo más importante, no había margen para la negociación. Este no era un acto de agresión nacido de una necesidad de recursos o poder, era una lección. La galaxia se tambaleó con incredulidad.
¿Cómo podía una especie que una vez se había definido por su amabilidad convertirse ahora en una fuerza tan imparable? La muerte y la destrucción en el borde exterior eran solo el comienzo. Los habitantes de los mundos de la muerte habían enviado un mensaje claro a la galaxia. Ya no eran los seres pacíficos que una vez fueron y cualquiera que pensara que podía aprovecharse de eso estaba gravemente equivocado. A través de la galaxia se enviaron mensajes al Consejo Galáctico tratando de advertirles, pero era demasiado tarde. Los habitantes de los mundos de la muerte ya habían demostrado a la galaxia su poder y su disposición a usarlo. En cuestión de horas, el coche del Consejo, cuidadosamente mantenido, la paz comenzó a desmoronarse, un sistema a la vez. Mientras tanto, los habitantes de los mundos de la muerte observaban cómo sus naves continuaban ejecutando su plan desde las salas de control de sus naves insignia. Sus líderes observaron cómo se desarrollaba el caos. No hubo vítores de victoria, ni celebraciones. Fue una misión fría y calculada. Los habitantes de los mundos de la muerte no estaban interesados en dominar la galaxia. Estaban mostrándole a la galaxia cómo sería si ya no seguían las reglas enteras. Los líderes se habían preparado para la reacción violenta. Sabían que la galaxia respondería, pero estaban listos durante demasiado tiempo. Su especie había sido subestimada y burlada, incluso ahora. Se aseguraban de que nadie olvidara quiénes eran. La galaxia había visto un destello de su furia, pero esto era solo el comienzo. El Consejo se apresuró a comprender qué había sucedido. El primer ataque de los habitantes de los mundos de la muerte había destrozado sus creencias, dejándolos preguntándose si esto era obra de una sola facción rebelde o si los habitantes de los mundos de la muerte eran realmente esta fuerza imparable. Cualquiera que fuera la respuesta, una cosa estaba clara: no estaban preparados para lo que vendría. El mensaje había sido enviado alto y claro. Los habitantes de los mundos de la muerte ya no eran la especie débil que se mantenía aislada. La galaxia los había subestimado durante demasiado tiempo y ahora enfrentarían las consecuencias. No había vuelta atrás y mientras las estrellas ardían con las secuelas de primer los habitantes de los mundos de la muerte sabían que la galaxia nunca volvería a ser la misma. La guerra por la supervivencia había comenzado tras el primer ataque de los mundos de la muerte. La galaxia se sumió en el caos. Sistemas estelares enteros cayeron en el caos mientras las flotas se apresuraban a montar una defensa. Gobiernos y facciones militares intentaban comprender lo que acababa de suceder. Sus métodos tradicionales de guerra, perfeccionados durante siglos, parecían lamentablemente inadecuados contra este nuevo enemigo despiadado. Y lo más escalofriante, aún desconocían el alcance total de las capacidades de los mundos de la muerte. El Consejo Galáctico, a pesar de su tamaño y poder, se encontraba luchando. Su primer impulso fue buscar la diplomacia. Después de todo, habían visto a esta especie como nada más que seres pacíficos que vivían en su violenta tierra, el mundo indómito. ¿Qué había desencadenado este cambio repentino? ¿Qué había convertido a los mundos de la muerte de aliados amistosos en una fuerza vengativa imparable? Pero no importaba cuántos mensajes enviaran, no había respuesta. Los mundos de la muerte habían dejado claro que su tiempo para negociar había pasado. La galaxia ya no podía confiar en los viejos métodos de paz. Todas las especies que una vez menospreciaron a la Tierra como un planeta violento y primitivo estaban aprendiendo la dura verdad. Habían juzgado mal a los habitantes de los mundos de la muerte a medida que las noticias de la destrucción se extendían por la galaxia G. El miedo se instaló. Las especies que nunca habían pensado en mirar en dirección a la Tierra ahora se preguntaban si habían sido demasiado apresurados en su trato con los habitantes de los mundos diferentes. ¿Había una manera de revertir esta situación o habían cometido un error fatal al subestimarlos? El primer gran cambio ocurrió dentro de las fronteras de la Alianza Galáctica. Un consejo de líderes militares se reunió en secreto para discutir sus opciones. Algunos abogaban por un contraataque inmediato, pero otros temían que fuera inútil. ¿Cómo podrían luchar contra una fuerza tan letal? Los habitantes de los mundos de la muerte no estaban sujetos a las reglas de la guerra galáctica. No dudaron. Se preocupaban por la política de paz. Lo único que importaba era la supervivencia, y habían dejado muy claro que cualquiera que amenazara con eso sentiría su ira en varios sistemas estelares. Los líderes militares comenzaron a acercarse a sus ciudadanos, instándolos a mantener la calma. Insistieron en que los habitantes de los mundos de la muerte habían cometido un error, que era solo cuestión de tiempo antes de que se pudiera restaurar la paz. Pero el miedo ya se estaba extendiendo. Los medios de comunicación transmitieron la destrucción a cada rincón de la galaxia, mostrando imágenes de flotas enteras siendo destruidas.
Las estaciones pacíficas se volvieron hacia Ravel. Las imágenes eran impactantes, pero lo más aterrador fue darse cuenta de que los habitantes de los mundos de la muerte no tenían intención de detenerse. No habían venido a negociar, sino a hacer una declaración. Mientras la galaxia se tambaleaba por el ataque inicial, una segunda ola de terror siguió. Los habitantes de los mundos de la muerte no se detuvieron simplemente después de su primer ataque. Lanzaron operaciones encubiertas atacando desde las sombras, asegurándose de que todos los sistemas supieran que nadie estaba a salvo. Dejaron claro que este no era un evento aislado. La galaxia ahora estaba en la mira. De vuelta en la Tierra, los líderes de los habitantes de los mundos de la muerte se mantuvieron firmes. Refutar lo que habían hecho. Se propusieron mostrarle a la galaxia las consecuencias de subestimar su fuerza, pero su plan implicaba algo más. Sabían que la galaxia no soportaría este ataque. La resistencia era inevitable, pero eso era exactamente lo que querían. Querían ver cómo reaccionaría la galaxia, cómo respondería a una fuerza con la que no se podía negociar, con la que no se podía razonar. En los momentos de silencio y reflexión, los líderes de la Tierra discutieron sus próximos pasos. Eran conscientes de que habría represalias, pero estaban preparados. Sus flotas estaban listas, sus soldados estaban entrenados y su determinación era inquebrantable. Pero sabían que esto no era solo una batalla de armas, era una batalla de voluntades. Los habitantes de los mundos de la muerte habían luchado para proteger su mundo durante generaciones. Ahora luchaban por el futuro de la galaxia. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, otras especies comenzaron a formar sus alianzas. El miedo se convirtió en paranoia, y la paranoia condujo a alianzas de conveniencia. Especies que nunca antes habían cooperado ahora se encontraban formando grupos desesperados. Su mensaje era claro. No podían enfrentarse los habitantes de los mundos de la muerte solos, pero estos no estaban interesados en alianzas que tenían. No había necesidad de la política de la galaxia. Habían demostrado al universo que eran una fuerza en sí mismos. Las primeras represalias fueron débiles y dispersas. Ninguna especie estaba lista para enfrentar a los mortales en batalla. Las pocas flotas que intentaron oponerse a ellos fueron diezmadas en cuestión de horas. La fuerza de los mortales era incomparable. Su tecnología superaba con creces todo lo que la galaxia había visto. El equilibrio de poder estaba cambiando y el Consejo Galáctico luchaba por restablecer alguna forma de orden. Mientras se desarrollaba la segunda ola de ataques, los líderes de la Tierra observaban sabiendo que la galaxia apenas comenzaba a comprender el verdadero significado de miedo. Los mortales no estaban interesados en el control, al menos no de la forma en que otros pensaban. Lo que querían era asegurar que la galaxia supiera que no había fuerza más fuerte ni poder mayor que la voluntad de la Tierra. No serían ignorados. El día que eligieron dejar de ser amables había resonado en las estrellas y ahora era demasiado tarde para que la galaxia diera marcha atrás. No era solo la fuerza de los de Wilder lo que aterrorizaba a la galaxia, era su paciencia. No se apresuraban a completar. Su misión se tomaban su tiempo, asegurándose de que cada movimiento fuera deliberado. Cada especie en la galaxia se quedó con una pregunta que no podía responder. ¿Hasta dónde llegarían los de los mundos de la muerte para asegurar su lugar en la cima de la galaxia? Los efectos dominó de las acciones de los desmundanistas todavía se sentían en toda la galaxia a medida que pasaban las semanas desde los ataques iniciales. Se hizo evidente que la galaxia estaba perdiendo lentamente su control. Los líderes que una vez estuvieron llenos de bravuconería ahora se escondían detrás de los muros de sus fortalezas policiales. Los mercados intergalácticos, una vez vibrantes y diversos, quedaron en silencio cuando el comercio y los viajes se detuvieron. Nadie se atrevió a dar un paso fuera de sus fronteras fuertemente custodiadas. Las pocas naves que lo hicieron se aventuraron en él. Un desconocido regresó destrozado y roto, mostrando signos de un enemigo brutal que se negó a ceder. Sin embargo, los habitantes de los mundos de la muerte no mostraron tal vacilación. Se habían retirado a las sombras después de su primera serie de ataques devastadores, observando, esperando. Su mensaje era claro. Su misericordia tuvo un precio y ese precio se había pagado en su totalidad. En la Tierra, un aire sombrío había caído sobre el planeta. El gobierno y los líderes militares se reunieron en secreto para discutir sus planes para la siguiente fase de su estrategia. No eran lo suficientemente ingenuos como para pensar que su victoria inicial había sido algo más que un disparo de advertencia. El resto de la galaxia se estaba reagrupando, reconsiderando sus opciones.
Todas las especies sabían que la ira de los habitantes de los mundos de la muerte era solo el comienzo. ¿Crees que todavía nos están observando? La almirante Lara preguntó, su voz apenas un susurro. El peso de la pregunta la oprimía como una carga física. El general Thomas asintió levemente con tristeza. Sé que lo son. La incertidumbre de la galaxia aumentó a medida que llegaban más informes. Las especies que durante mucho tiempo habían dependido de las alianzas para protegerse ahora, se dan cuenta de que ya no pueden depender de sus antiguas. Las tácticas de los mortales habían destrozado cualquier ilusión de seguridad, demostrando su poder puro e inquebrantable. Y eso quizás era lo más aterrador de todo. Ya no había seguridad en la Unión. Los cimientos de la galaxia se derrumbaban bajo el peso de este terror desconocido. En una instalación oculta en una luna distante, altos funcionarios del Consejo Galáctico se reunieron para una cumbre de emergencia. Los miembros del Consejo no habían visto el mundo de la muerte de cerca, ni habían comprendido realmente el significado de su poder. Ahora estaba claro que los mortales no estaban interesados en el poder por el poder. No querían el control de la galaxia. Querían que la galaxia comprendiera que eran y siempre habían sido los depredadores máximos de la galaxia. Un consejero, un arcano anciano llamado Boral, se estremeció al hablar. ¿Qué hacemos? Todos los planes que hemos propuesto parecen insignificantes. Ahora ninguna de nuestras flotas es suficiente. Ninguna de nuestras tecnologías puede igualar la suya. Estamos indefensos. Sus palabras resonaron en la sala estéril, rebotando en las paredes frías mientras los demás miembros intercambiaban miradas nerviosas. Las de Boral. Las palabras se acercan demasiado a la verdad. La galaxia siempre se había considerado a sí misma como el faro brillante de la civilización, la portadora de la paz, pero los habitantes de los mundos de la muerte eran diferentes. No necesitaban la política, no necesitaban la alianza. Simplemente tomaron lo que querían y dejaron la devastación a su paso. Mientras tanto, los líderes de la Tierra tenían sus propias discusiones privadas. La Tierra siempre había sido la paria incomprendida en la galaxia, una especie que había sido descartada como bárbara, violenta y primitiva. Pero ahora, después de que la galaxia había presenciado lo que podían hacer cuando se enojaban, la Tierra ya no era vista como débil. Habían enviado un mensaje alto y claro y el universo estaba escuchando. La almirante Lara se dirigió a una reunión de la élite militar de la Tierra. Su voz firme a pesar de la tensión en el aire. Les mostramos nuestra fuerza, pero ahora necesitamos mostrarles nuestra determinación. Querrán ponernos a prueba. Querrán presionarnos, verán hasta dónde llegamos antes de rompernos y cuando lo hagan, estaremos listos. Hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras asentara en la habitación. No podemos permitirnos ser complacientes. La galaxia nos han visto débiles durante demasiado tiempo. Es hora de recordarles por qué deberían temernos en ese preciso momento. En las profundidades de la galaxia, una nave alienígena solitaria flotaba en silencio, marcada por una escaramuza reciente. La tripulación, compuesta por una especie mixta de guerreros, estaba incrédula. Nunca imaginamos que la Tierra fuera capaz de esto, de esta destrucción. Uno de ellos murmuró mirando la inmensidad del espacio. Habían sido una de las primeras flotas en intentar contraatacar y lo habían pagado caro. Los habitantes de los mundos de la muerte no habían mostrado piedad, no había lugar para la negociación. Eran implacables y ahora eran conscientes del grave error que habían cometido en las estrellas. Cada vez más especies comenzaron a despertar de sus conceptos erróneos previos. La historia de la galaxia siempre había estado dominada por los cuentos de tratados pacíficos, relaciones diplomáticas y coexistencia pacífica, pero los habitantes de los mundos de la muerte habían destrozado esa narrativa pacífica de Nar. La galaxia nunca sería la misma pregunta que rondaba en la mente de todos los seres sensibles era: ¿podría la galaxia unirse contra semejante enemigo o era demasiado tarde? ¿Lo intentarían siquiera o se doblegarían ante lo inevitable? Reconociendo que la ira de los mundos de la muerte era demasiado grande para soportarlo. El silencio que siguió a su ataque inicial fue casi tan poderoso como la violencia misma. En ese silencio, el universo ONU se quedó con una sola verdad innegable. Los habitantes de los mundos de la muerte no habían mostrado piedad y la galaxia nunca olvidaría el día en que decidieron dejar de ser amables. A medida que la historia del combate mortal de la Tierra se extendía por las estrellas, una cosa era segura: los habitantes de los mundos de la muerte ya no eran una especie para ser ignorada. Habían reclamado su lugar en la cima de la galaxia y ahora el universo tendría que enfrentar las consecuencias de subestimarlos. Con el paso del tiempo,
El miedo a la Tierra y sus habitantes de los mundos de la muerte se extendió por toda la galaxia. El silencio que siguió a su ataque inicial no fue solo la ausencia de lucha, sino la ausencia de esperanza. Una especie que una vez se creyó la más poderosa de la galaxia. Ahora cuestionaban su lugar. Habían visto la destrucción que las fuerzas de la Tierra podían desatar y ahora temían las consecuencias desconocidas de enfurecerlos. Las noticias de la ira imparable de la Tierra habían llegado a todos los rincones del universo y con cada relato el miedo crecía. Todas las especies, desde las criaturas insectoides más pequeñas hasta los imperios tecnológicamente avanzados más masivos, habían escuchado la misma historia. Los habitantes de los mundos de la muerte habían llegado a la galaxia y no se detendrían hasta que se hiciera su voluntad. Una colisión de planetas que alguna vez prosperaron en armonía ahora se volvieron unos contra otros. Algunas especies, por temor al ascenso de la Tierra al poder, buscaron formar alianzas secretas para protegerse a sí mismos, pero incluso dentro de estas alianzas se plantó la desconfianza. Cada planeta se preguntaba si los demás se estaban preparando en secreto para atacar primero la galaxia, una vez que un bullicioso centro de comercio, diplomacia e innovación había descendido a una era de paranoia en la Tierra. Los humanos no se contentaban con dormirse en los laureles. Sabían que un mundo no podía sobrevivir solo con miedo. Necesitaba liderazgo, fuerza y unidad. Mientras la almirante Lara y el general Thomas trabajaban incansablemente. No solo para mantener el dominio de la Tierra, sino para consolidar su posición en la galaxia. Eran conscientes de que no era momento para la complacencia. Sus enemigos podrían estar planeando sus próximos movimientos y los habitantes de los mundos de la muerte siempre tendrían un objetivo en sus espaldas. Lara se había acostumbrado al peso de la mirada del universo. Todos los días llegaban mensajes de todas las estrellas, algunos solicitando alianzas, otros ofreciendo paz y algunos, por supuesto, exigiendo sumisión. Pero una cosa estaba clara para ella. Cada comunicación llevaba un toque de miedo. Se reunió con los estrategas más brillantes de la Tierra en el centro de comando, donde comenzaron a prepararse para cualquier posible represalia. Sabemos que tienen miedo, dijo Lara tocando un mapa holográfico de la galaxia. Y en su miedo, pueden atacar primero. Desesperados por demostrar que pueden superar lo que hemos hecho, pero no vamos a permitir que eso suceda. Controlaremos esta situación o quemaremos todos los puentes hasta que no haya más opción que arrodillarse ante nosotros. Una extraña mezcla de alivio y ansiedad recorrió la galaxia. Muchas especies comenzaron a repensar sus propias estrategias de defensa al darse cuenta de que ya no podían contar con las viejas formas de diplomacia allí. No negociaba con los habitantes de los mundos de la muerte. Solo existía la supervivencia, y la supervivencia para ellos podría significar encontrar una forma de apaciguar a los humanos de la Tierra, pero la pregunta se cernía sobre qué precio estarían dispuestos a pagar por un planeta. Los NIRS y las especies insectoides, conocidas por su astuta inteligencia, la noticia de la brutal campaña de la Tierra despertó una antigua superstición. Los NIRS habían hablado durante mucho tiempo de una oscura profecía que había predicho el surgimiento de una especie devoradora, una que conquistaría y consumiría todo a su paso. Durante años, había sido descartada como un mito, una historia transmitida de anciano a anciano, pero ahora se sentía demasiado real. Entonces, el Alto Consejo de Nira se reunió para discutir la aterradora realidad de que la profecía podría no ser una historia en absoluto. Uno de los consejeros, una figura mayor llamada Sorks, se paró frente a ellos. El grupo, con voz temblorosa al hablar, no son como nosotros. Pensábamos que eran primitivos. Pensábamos que eran débiles, pero no lo son. Nos han mostrado la verdad. Los mortales son la especie devoradora de SP en toda la galaxia. Conversaciones similares resonaban. El otrora orgulloso Consejo Galáctico ahora se encontraba fracturado. Algunos miembros querían enviar embajadores a la Tierra con esperanza de negociar la paz o encontrar una manera de evitar más conflictos. Otros, temerosos por su propia existencia, instaron a un contraataque rápido, aunque ninguno tuvo el coraje de dar ese primer paso, mientras que los líderes políticos se acurrucaban con miedo. La gente común de la galaxia, aunque aquellos que vivían en los innumerables planetas y lunas comenzaron a sentir el peso de esta creciente tensión. Los mercados se vaciaron. Las naves permanecieron atracadas. Nadie se atrevió a hacer un movimiento sin considerar las implicaciones de anclar a los mortales por primera vez en siglos. La galaxia se sentía pequeña, atrapada en su propia red de miedo. En la Tierra, la vida continuó con una sensación de optimismo cauteloso. El ejército se expandía rápidamente,
pero no sin complicaciones. Muchos en la Tierra se habían acostumbrado a la idea de que ahora eran la especie cumbre de la galaxia. El gobierno trabajó incansablemente para mantener un frente fuerte, pero no todos estaban convencidos de que este poder duraría para siempre. El general Thomas estaba con su equipo supervisando los preparativos para el siguiente movimiento de la Tierra. No habían olvidado los sacrificios hechos para llegar a este punto. Se volvió hacia uno de sus ayudantes. Hemos enviado nuestro mensaje, pero ahora debemos decidir cuál será nuestro próximo movimiento. No podemos permitirnos ser vistos como débiles. Pase lo que pase, debemos estar listos. Un largo silencio cayó sobre la sala. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de establecer la Tierra como el nuevo centro de la galaxia, pero ¿hasta dónde llegarían para asegurarse de que el poder permaneciera en sus manos? El silencio que impregnaba la galaxia reflejaba el miedo abrumador, la incertidumbre y la vacilación que se habían arraigado en todas las especies. La Tierra había demostrado su poder, y ahora nadie sabía qué sucedería después. ¿Se doblegaría la galaxia a la voluntad de la Tierra o se alzaría otra especie para desafiarlos? A medida que el silencio sepulcral se profundizaba, una cosa estaba clara. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Los habitantes de los mundos de la muerte habían llegado y nada volvería a ser lo mismo. El miedo que una vez se apoderó de la galaxia ahora fue reemplazado por un escalofriante la comprensión de que los habitantes de los mundos de la muerte no eran solo una amenaza, eran una fuerza de la naturaleza. Habían llegado y su impacto se sentiría en las generaciones venideras. Para algunos, este era el comienzo de una nueva era, una en la que el poder de la Tierra dominaría la galaxia. Para otros, era una pesadilla que no pudieran despertar del otro lado de las estrellas una vez que los poderosos imperios comenzaron a desmoronarse bajo el peso de su propio miedo. Flotas enteras se disolvieron y las defensas que se habían considerado impenetrables durante milenios ahora se consideraban inútiles. Nadie sabía cuál sería el siguiente movimiento de la Tierra, pero todos lo temían. La galaxia en su inmensidad se había convertido en un mero telón de fondo de la realidad. La Tierra había traído el poder abrumador de la humanidad de regreso a la Tierra. Las cosas no eran tan claras como muchos habían imaginado. La vida seguía siendo difícil con tensiones en aumento entre los humanos que nunca habían sabido lo que era vivir bajo un poder tan inmenso. El ejército era fuerte, pero incluso ellos entendían que había límites a cuán lejos podían llevar su dominio. La almirante Lara, una vez un faro de confianza inquebrantable, ahora se encontraba cuestionando la mismísima los motivos que habían impulsado a la humanidad a este punto. De pie en el puente de la nave insignia, miró las estrellas. Su mente perdida en sus pensamientos, dijo el almirante, uno de sus oficiales, rompiendo el silencio: «Hemos recibido otra transmisión. Esta vez es del Imperio Sword. Quiere negociar». Afirmaron que están dispuestos a rendirse. La expresión de Lara se suavizó, pero solo por un momento supo que los Sword estaban desesperados. Esto no era una rendición, era una súplica de supervivencia. «Es la misma historia una y otra vez», murmuró Lara. «Todos quieren sobrevivir, pero la supervivencia tiene un costo y el costo de cruzarnos es demasiado alto». El oficial dudó, pero luego agregó: «¿Crees que seguirán viniendo? ¿Crees que hay alguna esperanza de paz?». Lara volvió su mirada hacia las estrellas y hicieron una leve mueca en su rostro. «Paz. Hubo paz una vez antes de que supiéramos lo que realmente era la galaxia, pero ahora la paz es un lujo que quizás nunca podamos permitirnos». Mientras tanto, el general Thomas había regresado al Comando Central de la Tierra supervisando una amplia gama de operaciones tácticas. Sabía mejor que nadie que la humanidad había infundido miedo en la galaxia, pero también sabía que la Tierra no podía mantener su dominio simplemente a través de la fuerza bruta para siempre. Tenía que haber algo más, una forma de asegurar que este poder no se convirtiera en una carga. «No podemos dejar que el miedo nos gobierne». Thomas dijo en voz baja pero firme: «No podemos gobernar a través del miedo para siempre. Necesitamos mostrarles que no somos solo conquistadores. Somos el futuro y el futuro tiene un lugar para todos o para nadie». Sus palabras no pasaron desapercibidas. Los oficiales y soldados a su alrededor se miraron entre sí, inseguros de qué hacer con eso. Durante tanto tiempo, la Tierra había sido la fuerza imparable. Ahora, el general Thomas estaba sugiriendo un camino diferente, uno que podría involucrar compromiso y negociación. Pero a medida que pasaban los días, se hizo evidente que ese camino aún no era posible, que la galaxia aún tuviera demasiado miedo de confiar en la Tierra. Demasiado miedo de dejar ir sus antiguas estructuras de poder y aceptar el nuevo orden que estaba surgiendo para algunas especies. Este miedo se convertiría en su perdición para otras.
Era simplemente una cuestión de supervivencia a cualquier precio, y así la galaxia esperaba a cada facción, cada imperio y cada especie. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión. Ya no se trataba de luchar en una guerra. Se trataba de decidir qué tipo de galaxia habían dejado atrás los habitantes de los mundos de la muerte. ¿Sería una de ruina donde solo los fuertes podrían sobrevivir, o sería una galaxia donde la humanidad pudiera gobernar, no solo por el poder, sino a través de la sabiduría de saber cuándo mostrar misericordia? Una por una, las especies de la galaxia enviaron a sus enviados, sus diplomáticos, sus líderes a la Tierra, esperando una oportunidad de sobrevivir. Todos sabían la verdad. Ahora los habitantes de los mundos de la muerte les habían mostrado un nuevo tipo de poder y dependía de la Tierra decidir si mostrar misericordia o dejarlos arder a todos. La almirante Lara, de pie al frente de esta nueva era, miró los mensajes entrantes. Había demasiados para contar: solicitudes de paz, comercio, alianzas. Hizo una larga pausa. Mientras sus dedos se cernían sobre la consola, el destino de la galaxia estaba ahora en sus manos. Respiró hondo y con un movimiento de muñeca envió una única respuesta a cada mensaje: decidiremos tu destino y será nuestro controlarlo. Elige sabiamente. La galaxia contuvo la respiración y con eso, los habitantes de los mundos de la muerte, los poderosos guerreros de la Tierra, habían hecho su declaración final. El poder de la humanidad reinaría supremo. ¿Pero a qué costo? El silencio que siguió fue ensordecedor mientras la galaxia esperaba el siguiente movimiento de la Tierra, insegura de si se les concedería misericordia o serían consumidos por la voluntad inquebrantable de los habitantes de los mundos de la muerte. El ajuste de cuentas había llegado y el universo nunca volvería a ser el mismo.